6:30 de la mañana estamos de retorno en Altavoz, en Vital, estamos en todas las redes sociales y también estamos en televisión, Movistar TV, Canal 33 y Canal 733. Y a usted que recién se conecta, muy buenos días nuevamente, lo invitamos a estar siempre conectado a través de Radio Vital 91.1 FM de tu dial. Nos acompaña el doctor Juan Peña, él es abogado de la doctora Patricia Benavides. Muy buenos días, doctor Peña. Buen día, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. Días. ¿Cuáles son las expectativas el día de hoy para la reincorporación de la doctora Patricia Benavides en el Ministerio Público? Bueno, esperamos que la doctora Delia Espinosa, ya habiendo conocido todos los oficios que le ha enviado a la Junta Nacional de Justicia y habiendo aclarado todos los panoramas que entiendo hasta el momento le eran desconocidos para ella o no estaba conforme, ya el día de hoy pueda emitir la resolución con la cual designa una Fiscalía Suprema para la doctora Benavides y también la convoca a integrarse a la Junta de Fiscales Supremos. Exactamente, ¿qué es lo que respondió la Junta Nacional de Justicia? Dentro de las interrogantes que tenía la Fiscalía de la Nación es que si los 60 días, que era otro procedimiento administrativo que se abrió a la doctora Benavides, por la cual se le suspendió 60 días para ejercer el cargo de Fiscal Suprema, estos días ya se habían ejecutado o no. Entonces, lo que ha hecho la Junta es decirle, ella fue suspendida de manera irregular desde el 6 de diciembre del 2023, que fue hasta junio, que fue su suspensión, y luego un proceso de destitución que también se declaró nulo. Por lo tanto, todo ese plazo que ya estuvo fuera de la Fiscalía, que fue más de un año, se han contabilizado a los 60 días. Entonces, ella creía, o tenía la idea o la interpretación, de que como esta resolución recién se le hace de conocimiento público al Ministerio Público el 20 y pico de junio, debería correr desde ese día los 60 días. Según su asesoría, ¿no? La interpretación que le daban, ¿no? Okay. Entonces ya ante ese comunicado ya no tendría ninguna discusión o ninguna interpretación que pueda darle a esta medida de suspensión que tuvo la doctora. ¿Y usted qué ha sugerido a la doctora Patricia Benavides precisamente para que acuda al Ministerio Público? ¿Ella irá justamente a la Fiscalía? No. ¿Al Ministerio Público estará esperando una carta, una explicación, en todo caso un oficio de parte de la Fiscal de la Nación? Nosotros esperamos una resolución por parte de la Fiscalía de la Nación, que es lo que corresponde. Claro, exacto, regular. Exacto, igual como pasó con el doctor Tomás Gálvez, que me entiendo que fue 3 o 4 veces antes de entrevistarse con la doctora Espinosa, no lo recibió nunca, pero luego emitió esta resolución. O sea, nosotros no queremos pasar ya este acto bochornoso que pasó hace un mes más o menos en Fiscalía de la Nación, donde no la quiso atender siquiera la doctora Benavides. No queremos pasar por lo mismo, y de hecho lo que corresponde esperar el oficio. No le vamos a pedir ningún favor, porque es lo que corresponde ley. ¿En cuánto tiempo se estima que podría estar llegando este oficio? ¿Debe estar de inmediato? Debería haber llegado para nosotros, según el plazo, el día martes pasado. Solamente que el miércoles fue feriado, el día de ayer. Así es. Entonces, para nosotros como abogados, el delito que está cometiendo la doctora Espinosa se ha comenzado a configurar el día martes, que es desobediencia y resistencia a la autoridad. Se encuentra cometiendo un delito. Así es. Ya por el tema de la flagrancia ya habría también pasado el plazo de detención, porque como cualquier persona que comete un delito, independientemente de que seas aforado, si estás en flagrancia se te puede detener. Hoy en día ya pasaron estas 48 horas, ha tenido suerte lo del feriado, y de alguna manera esperamos que el día de hoy, ya con la respuesta de la Junta, se pronuncie. Tanto así que los Juntas Fiscales Supremos también ya le ha pedido que se pronuncie de manera inmediata. Y en el caso, por ejemplo, de la doctora Patricia Benavides, ¿a dónde retornaría? Porque vuelve como Fiscal Suprema. Como Fiscal Suprema. ¿Y sí. eso determinará la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, a qué lugar va exactamente? Lo que señala la Junta de Fiscales Supremos es que la Fiscalía de la Nación es quien decide a qué Fiscalía Suprema se le va a convocar o le va a dar el despacho. Eso va a depender de la decisión, claro. Miren, de alguna manera hemos escuchado esa teoría del Jurado Nacional de Elecciones, pero lo que dice el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones es que cuando se convoca a elecciones, que la presidenta ya lo convocó, me parece, en abril de este año, el fiscal supremo que se encuentra a cargo del Jurado Nacional de Elecciones es que se mantiene hasta que se culminen las elecciones. Desde la convocatoria hasta la culminación, ese es el fiscal supremo por mandato de ley, que es el que se tiene que mantener en ese puesto. Yo no sé cómo haríamos para manipular o moldear la ley y que hoy día la doctora Benavides asuma esa plaza. Porque recordemos, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado, el presidente convocó las elecciones y ya el proceso electoral inició. Entonces tendríamos que variar la ley para que la doctora Benavides pueda asumir ese cargo. Una vez que acabe seguramente el proceso electoral, si es que la doctora Espinosa sostiene de que el mejor puesto para la doctora Benavides será el jurado,
se convocará y se llamará para ese plazo, pero, Pero- por ahora no se puede. Pero usted que conoce profesionalmente a la doctora Patricia Benavides, ¿cuál es el cargo más idóneo para ella? Bueno, ¿El Jurado Nacional de Elecciones o estar efectivamente en una fiscalía que corresponde para ella? definitivamente una Fiscalía Suprema Penal o en corrupción de funcionarios es la que ella se ha venido de alguna manera desempeñando en casi toda su carrera, pero eso depende de la Fiscalía de Nación. A ver, el doctor Tomás Gálvez era una persona en experiencia de lavado de activos, se terminó en una Fiscalía Suprema de Familia. De familia, ¿no? Entonces, la doctora Zoraida Ábalos es la especialista en Derecho Administrativo y terminó en Fiscalía Suprema Penal. Entonces creo que no se respeta mucho la capacidad o el nivel de desempeño en cada uno de acuerdo a sus funciones. Sino lo que Y- decide. Pero Exactamente. ella entonces sí podría decidir mandarla al Jurado Nacional de Elecciones. Podría, pero como te menciono, la ley hoy día está en contra de eso. Porque la norma es clara al señalar de que el fiscal supremo que está convocado al Jurado Nacional, cuando se convoca elecciones es el que se mantiene hasta que se termina el proceso electoral. Entonces tendríamos que variar ahí la ley para poderla meter en el Jurado Nacional de Elecciones, lo Pero, cual no creo que se pueda eso hacer. sí es que Espinosa sigue las leyes, ¿no? Bueno, es que escúchame, ya con 2 delitos creo que ya es suficiente, ¿no? Porque ¿Qué delitos? es que lo que pasa- Desobediencia a la autoridad y cuál más. es que lo ha cometido 2 veces. Ah, O sea, de hecho, ella está en la posición y la gente que la asesora cree que solamente hay un rehusamiento. Pero recuerden de que la Junta Nacional de Justicia en un primer momento requiere que la doctora ocupe la plaza de fiscal de la Nación. Ella se rehúsa, es la primera, y ahora en esta segunda oportunidad. Y la Junta en el último comunicado que le ha dicho es, injustificadamente me has devuelto una resolución cuando no debías haberlo hecho. O sea, de alguna manera ahí la Junta está tomando una posición ya que respecto a su resolución ella no tenía por qué haber devuelto esta, y además el recurso de oposición que ha planteado es un recurso que evidentemente se va a ver en la vía administrativa, pero eso no te da la facultad de oponerte a la ejecución de la resolución. Entonces, es como, para hacerlo y que la gente nos entienda, es como que yo al plantear un recurso de apelación, yo no quiera respetar o acatar lo que me dice el Poder Judicial. Es lo que está haciendo la doctora Espinosa, lo cual es contrario a la ley. Pero es posible que haya buscado la aclaración, por lo tanto la Junta Nacional de Justicia ya dijo que sí compete, sí corresponde la inmediata restitución. Así es, ya ha sido claro, por lo menos la Junta Nacional de Justicia. ¿Y ustedes van digamos, a interponer alguna acción contra el actual titular del Ministerio Público? Lo estamos evaluando. Hasta el día de ayer teníamos decidido que no, pero el día de ayer en la noche el señor Víctor Cubas, como vocero de la Fiscalía, salió a dar unas cantinfladas, lo debo catalogar así, cantinfladas para poder dilatar el retorno de la doctora Benavides, dando argumentos nuevamente dilatorios para no ejecutar esta resolución. La verdad, lamento mucho que una institución como la Fiscalía tenga un vocero de este tipo, porque genera más incertidumbre, genera un irrespeto a una sociedad que vivimos en democracia, genera de alguna manera una mayor división en la institución como la Fiscalía, cuando en realidad lo que se debe buscar es de una manera ya unir. A ver, yo siempre he tenido esta posición. En el Poder Judicial también seguramente hay celos profesionales, pero no tienen este tipo de división que tiene la Fiscalía. Y esto ha comenzado desde que el momento cuando el doctor Pablo Sánchez no le quiso dar la posta al doctor Chávarri. Y de ahí se dividió el Ministerio Público. Y no ha vuelto a unirse. ¿Y no es una falta de respeto calificar de cantinfladas lo dicho por el vocero del Ministerio Público? No, porque... ¿No está cayendo usted en esta situación? Lo que pasa es que las cosas se dicen por su nombre. Nosotros, de alguna manera, hemos respetado todos los requerimientos, solicitudes, hasta cuando han habido acciones de atropello a la doctora Benavides, las hemos respetado y nos hemos ido a la vía correspondiente. Pero tratar de dar argumentos que ni siquiera van con lo jurídico y que lo único que hacen es engañar a la población para tratar de buscar una motivación de no acatar una resolución, así como nos pueden decir que nosotros somos los truquinis de la doctora Benavides para poder sacar algún les recurso. Ha dicho que ustedes son Más de una persona, más de un periodista. ¿Y se considera usted turquini? No, nos consideramos abogados que de alguna manera, a ver, estamos, por suerte en nuestros casos, y voy a referir únicamente a la doctora Benavides, por suerte en los casos de la doctora Benavides la ley nos ampara los que nosotros estamos requiriendo. Distinto es de que, por ejemplo, yo quiera moldear o quiera interpretar de una manera indebida lo que dice la norma para poder obtener un beneficio o un resultado. En estos casos nos hemos tardado tanto, porque recuerden desde que la primera suspensión de la doctora Benavides es del 6 de diciembre de 2023. Estamos agosto de 25 y recién el mes pasado las cosas han ido decantando en que ya no pueden moldear más la ley a su antojo.
Ujú. Y desde el día uno nosotros lo mencionábamos. Esto en algún momento va a decantar en que la doctora Benavides regrese, porque la forma en como la cual la están sacando es arbitraria e ilegal. Y esto en algún momento va a dar un resultado que a la gente no le va a gustar seguramente, porque la posición que en ese momento se tenía es que la doctora Benavides había hecho actos de corrupción, Ujú. que tenía 1001 temas. Y nosotros no discutíamos que podríamos estar en una investigación, pero el procedimiento de suspensión que se estaba dando y luego destitución era muy irregular. Express, ¿no? Y no solamente express, sino que, por ejemplo, si estamos debatiendo de que un documento es falso, lo que nosotros pedíamos como defensa es que se haga una pericia de este documento, para ver si la versión de ustedes o la mía era la correcta o no. Y lo que hicieron fue indicar de que ellos sostenían que una versión del agraviado era la única que se puede ponderar más que la de nosotros, y por lo tanto era causal de destitución. Víctor Cubas ha dicho que la reposición depende de que la JNJ aclare los alcances de sus resoluciones. ¿Qué más quiere saber? Lo que pasa es que en su momento, cuando ellos querían que se aclare esta resolución, era cómo se podía ejecutar que la doctora Benavides retorne al cargo de fiscal de la Nación si ya había otra fiscal de la Nación. Hoy en día no es la misma pretensión. Entonces quiere que le aclaren algo que ya no tiene un sinsentido. Porque la doctora Benavides no está regresando al cargo de Fiscalía de la Nación, sino al cargo de Fiscal Suprema. Perfecto. Entonces, señalo nuevamente, son argumentos dilatorios que lo único que hacen es confundir a la población, que definitivamente tú esperas que un vocero del Ministerio Público te dé una respuesta jurídicamente sostenible. Pero si no lo hace así, es una falta de respeto y una burla para quienes lo escuchan. Muy bien, estamos en Altavoz en Vital, estamos conversando con el doctor Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, doctora Patricia Benavides. Haremos una pausa y retornamos de inmediato. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Le preguntamos a la inteligencia artificial cuáles son los motivos que como peruanos nos hacen sentir orgullosos, y esto nos respondió. Los peruanos se sienten orgullosos por tener un país lleno de historia, cultura y talento, con un legado que sorprende, como el santuario de Machu Picchu, la fortaleza de Cuelap, las líneas de Nazca, la ciudadela de Chan Chan o el misterioso lago Titicaca. Es una tierra privilegiada, donde se han cultivado por generaciones los alimentos más nutritivos del mundo, ingredientes de una gastronomía única y reconocida internacionalmente. El Perú es un país megadiverso, con una riqueza étnica que mira al futuro, un país de trabajadores y emprendedores que no conocen límites, un país milenario que sigue escribiendo su historia. Nuestra historia, y todos somos parte de ella. Celebremos la diversidad de ser peruanos. ¡Felices fiestas, Perú! Con 45 de la mañana estamos de retorno en Altavoz, en Vital, también estamos en Tribu Televisión a través del canal 20 en la televisión digital terrestre y también obviamente en Movistar, canal 733 HD. Estamos acompañados por el doctor Juan Peña, abogado de la doctora Patricia Benavides. Doctor Juan Peña, precísenos usted cuántos abogados están interviniendo en la defensa de Patricia Benavides. Bueno, actualmente somos 4 estudios de abogados que asesoramos. 4 estudios de abogados. Así es, de ¿Ya? los cuales está el doctor Cristian Salas Beteta, el doctor Jorge del Castillo, que hay una evaluación ahorita por el tema de que ya ha anunciado su candidatura,
Entonces, Claro, sí, precandidatura claro. al partido. entonces estamos ahí evaluando la continuación o no. Él mismo nos ha pedido un tiempo para evaluarlo, el doctor Humberto Abanto y nosotros como... ¿Y usted cree que debería continuar siendo ya precandidato presidencial? Bueno, de lo que hemos hablado, él mismo nos ha solicitado que ya va a dar un paso al Sí. costado a esto, ¿no? Porque Claro. definitivamente Se politiza, ¿no? quieren tomar, de hecho la otra parte va a querer tomar un tema político por la defensa de la autora y esto no se ha dado nunca así, ¿no? Entonces estamos hablando de 4 estudios de abogados que están defendiendo a la doctora Patricia Benavides. Hay una norma dada por el Congreso que permite que los funcionarios públicos, y la doctora Patricia Benavides es funcionaria pública, Ujú. como corresponde, Sí. en este caso tendría, digamos, el patrocinio del Estado, digamos, con el pago a los abogados de los funcionarios. En este caso está procediendo así. Con ¿A mi usted- persona sí, A usted le está pagando el Estado. así es. O sea, nosotros los peruanos, con nuestro dinero, le estamos pagando a usted para defender a la doctora Patricia Benavides. Los que pagan impuestos sí. ¿Y lo mismo está ocurriendo con los demás estudios de abogados? No lo sé, no les he preguntado a ellos. Entiendo que el doctor del Castillo y el doctor Humberto Abanto lo están haciendo de manera de honor, que es lo que han dicho a nivel público y en alguna entrevista. Yo a ver, no le pregunto a ningún abogado, oye, ¿cuánto cobras tú o quién te lo está pagando? Eso Estaría, por en un tema el de respeto mismo, no lo hago. estaría en el mismo caso, por ejemplo, bueno, la situación es disímil, sin embargo, la exalcaldesa Susana Villarán ha demandado a la Municipalidad de Lima que un abogado, ¿no?, del Estado pueda intervenir en su defensa. Es decir, está pidiendo que un abogado la defienda, obviamente, pero que nosotros los peruanos tengamos que pagar por eso, por ese servicio de defensa. ¿Es algo similar? Lo que pasa es que es lo que manda la ley. Un funcionario público tiene esa prerrogativa, por así decirlo, de poder solicitar una asesoría jurídica por parte de la institución al cual de alguna manera representa. Pero lo que tienen que tener claro es que si esta persona es declarada culpable, culminado su proceso, tiene que de su propio bolsillo devolverle el dinero al Estado. No es que el Estado les paga y quedó ahí. Si esa persona es declarada inocente en el proceso, el Estado, bueno, de alguna manera ha protegido a su funcionario público que había sido investigado o acusado de manera indebida. Pero si es declarado culpable, el funcionario público que se vio beneficiado con este dinero tiene que devolverle el dinero al Eso Estado. no se dice, ¿no? Entonces, Y eso es lo que se tiene que tener claro. Claro, pero en los casos de presunta corrupción, por ejemplo, ¿por qué los peruanos tendríamos que pagar? ¿No era mejor, digamos, que los funcionarios públicos paguen de la suya su defensa? En el caso, por ejemplo, de la exalcaldesa, que pague con la suya. En el caso del expresidente Merino, que pague con la suya. Lo que pasa es que el Estado tiene esa prerrogativa con los funcionarios públicos que representa. Independientemente de lo que... Exacto. Ese Entonces, es el tema de la ley. y como te menciono, ¿no? Distinto es un funcionario público que dicen, oye, me están denunciando de manera indebida porque yo no cometí el delito, ¿Ok? y me está denunciando no porque soy Juan Peña o porque soy Merino o porque soy Villarán, sino porque he sido funcionaria pública, ¿no? Entonces, representando al delito de Estado, función. exacto, un delito de función. Entonces, representando al Estado le corresponde asesorarme porque yo no cometí el delito. Si se encuentra que efectivamente has cometido el delito, ahí sí tienes que devolver tu dinero y es lo que corresponde. de ¿Y acuerdo se a la ley. devuelve? Se devuelve, claro que sí, porque el Estado, si no, pide el embargo de tus cuentas, pide embargo de tus bienes para poder recaudar y que se le devuelva el dinero que de alguna mala manera se te ha hecho gastar. Efectivamente. Estamos en Altavoz, en Radio Vital. ¿Y usted conoce la tesis de la doctora Patricia Benavides? No, para el año 2011 yo creo que todavía estaba en la universidad. Pero usted ha tenido la oportunidad de conversar con ella al respecto, porque obviamente hay cuestionamiento respecto a si hay o no hay tesis de la doctora Patricia Benavides. La verdad, por ejemplo, yo me he graduado en el año 2017, 18 creo, y yo no encuentro mis expedientes con los cuales me titulé. No lo puedo creer. Claro que no. Pero cómo que no, cada uno es responsable de lo que hace en la universidad. En mi caso, por ejemplo, yo sí sé lo que hice en la universidad. Y yo también sé lo que hice. Yo también sé Por yo supuesto. también fui a mi examen de grado, estudié mis expedientes, di mi examen ante un jurado. No me acuerdo quiénes son los miembros de mi jurado y tampoco me acuerdo sé que hubo un obra grabado y el otro fue de desalojo precario, pero de los expedientes, olvídate. Pero usted sí presentó tesis. No presenté tesis porque lo mío fue examen de grado sustentando con algunos expedientes, como te menciono. Pero los expedientes hay personas que los guardan, que les hacen su cuadro, su marco, pero a mí en lo personal no me pareció importante. Y en ese caso, por ejemplo, ¿no es importante que una autoridad, en este caso una funcionaria pública de alto rango que fue fiscal de la Nación, Patricia Benavides, demuestre, diga, señores, aquí está mi tesis, ¿por qué tanto rollo con un documento oficial que ya presenté Sí. a la universidad, que sustenté, que está en su dedo? ¿Por qué no decirlo? Yo con sí claridad? creo que es, a ver, una vez que la ley varía y te dice de aquí para adelante la universidad tiene que tener
una copia de tu tesis y tú también, como de alguna manera egresado ya de tu maestría o de tu doctorado, la tienes que guardar, evidentemente todo el mundo tiene una responsabilidad. Pero previo a esa promulgación de ley, la verdad, Sin no embargo, tendrías esa obligación. Sin embargo, en la ciudadanía, como sabe perfectamente la opinión pública, hay un sinsabor. Ese sinsabor es de que algo nos está ocultando, existe o no existe, hay una nebulosa que se tiene que aclarar. Y lamentablemente la doctora Patricia Benavides no aclaró nada. Y ustedes, como abogado, usted como abogado, y ese pool de 4 estudios de abogados que asesora a la doctora Patricia Benavides, yo creo que deberían indicarle para que de una vez se sincere y pueda mostrar lo que efectivamente hizo. Lo que pasa es que ella tampoco la tiene. Ajá. Entonces, no te puedo dar algo que no tengo. Y la fiscalía la tiene porque Alejandra Cárdenas ha dicho que el 85% de la tesis es plagio, ¿no? Yo por lo menos que he estado en todas las diligencias de ese caso y que ya, a ver, miren, este caso de la tesis ya venció hace 2 meses. Ajá. El plazo para poder continuar con las investigaciones. Hasta ahora no hay pronunciamiento. ¿Es tesis por la tesis maestría o es No la saben tesis por- ellos. Eso es lo Ese es el anecdótico, tema, ¿ah? claro. Porque le preguntan a los testigos, oye, escúchame, ¿y tú conoces la tesis de la maestría de la doctora Benavides? No. ¿Y la tesis de la doctorado? Tampoco. Y le pregunta al fiscal, doctor, pero entonces, ¿qué estamos buscando? ¿La tesis del doctorado o la tesis de la maestría? No sé, es que nos han dicho que hay una tesis que se ha presentado bien nueva, que la ha visto y que la presentó en el Turnitin. Ya, pero ¿cuál es? ¿La de la maestría o la del doctorado? ¿Y ella, No se sabe. ella presentó tesis para titularse como abogada o fue examen de grado? No, entiendo que esto fue examen de grado para la maestría y para el doctorado. No fue para titularse como abogado. Que eso, a ver, la doctora debe tener más o menos Sí. 30 años de abogado, si es que por ahí, 30, 25 años de Y abogado. ustedes los abogados, para justamente articular la defensa de Patricia Benavides, se reúnen todos los días, se reúnen en un café en la casa de la doctora Patricia Benavides. ¿Cómo es ese proceso de defensa? Bueno, a ver, esto es algo que debo reconocer que para la doctora también es ha tenido un buen trabajo, porque de hecho tú sabes que los abogados penalistas de alguna manera tienen un ego por ahí medio complicado, Ajá. ¿no? Entonces ponerte de acuerdo con Es decir, con su otro- compañero de defensa tiene un ego elevado, ¿cree usted? No, yo por lo menos los respeto a todos son mayores que yo, tienen mucho más galones que yo en ese recorrido de derecho de defensa. Ajá. El doctor Cristian Salas ha sido procurador Claro, anticorrupción, Abanto también, ni qué decir del doctor Abanto, ¿no? Y De Salas, hecho, ¿no? Por supuesto. y el Cristian Salas, como le menciono, procurador anticorrupción, el doctor Jorge del Castillo, olvídese, ha sido premier, ¿no? Un señor que tiene mucha experiencia también, no solamente en el tema jurídico, sino también en el tema político. Entonces, yo por lo Entonces, menos no podría ponerme en la posición de yo soy más que ustedes, ¿no? Sin embargo, si se tratan de 4 bufetes de abogados que defienden a Patricia Benavides, tiene que haber ese acuerdo precisamente. Se reúnen periódicamente, diariamente. No ¿cómo diariamente, pero sí tenemos que coincidir alguna vez en la semana para poder tomar algunas decisiones que tengan algún tipo de complicación, que pueda tener de repente un pro y un contra, ¿no? Cuando hay ese tipo de situaciones, sí nos reunimos. Por eso es que consensuadamente ustedes han determinado que la doctora Patricia Benavides no debe ir al Ministerio Público el día de hoy, sino debe esperar ese oficio de la Fiscalía. Así es. ¿Y cuándo saldrá ese oficio? ¿Hasta cuándo tiene plazo del Espinosa? Para nosotros ya venció el día martes. Ujú. Si es que no lo hace también el día de hoy, que es el plazo que ella cree que se le está otorgando por los comunicados de la Junta tendrá que decidir en su momento si es que la va a suspender o destituir. Que yo creo que es una crónica de muerte anunciada. ¿Cree O usted sea, que ahí no hay... cree que va a ser destituida? Sí, sí, de todas maneras, si no es por la Junta, el Congreso la tiene que inhabilitar. Y no lo digo porque tenga algo personal con la señora Espinosa, sino que si dejamos que este precedente que está pasando ocurra, el día de mañana, por ejemplo, cuando un Congreso vaque a un presidente, el presidente no se va a querer ir, Ujú, porque va a decir yo no estoy conforme con esta decisión. ujú. El ejemplo más claro que se puede dar y que la gente nos pueda entender, porque si una fiscal de la nación, defensora de la legalidad, ¿no? Que de alguna manera es el ejemplo para todos los ciudadanos, no respeta una resolución de la Junta a pesar de que no esté de acuerdo, no le podemos pedir nada a un ciudadano, Y independientemente de quién sea. más aún cuando ya se sabe que Patricia Benavides no va a regresar como fiscal de la Nación, es decir, no va a ocupar su puesto, sino Así como es, fiscal suprema, ¿no? Porque escuchaba el doctor Azabeche de que hay un amparo que han planteado que tiene una cautelar, ¿no? Que protege los derechos del trabajo de la doctora Espinosa, que lo planteó cuando había esta nebulosa si la doctora Benavides podría regresar como fiscal de la Nación o no. Pero hoy en día ese puesto no corre peligro. El derecho de trabajo de la doctora Espinosa como fiscal de la Nación de alguna manera está protegido ya porque la doctora Benavides solamente podría regresar como fiscal suprema, no como Cuando FM. había esta nebulosa, si es que correspondía a Patricia Benavides o Adelia, digamos el cargo de Fiscalía de la Nación, de Fiscal de la Nación, los
inversores ven que hay situaciones complejas en la regla del juego en el país, por lo tanto frenan sus inversiones. ¿Esto de alguna manera sí impactaría, cree usted, en esa toma de decisiones para invertir en el país? Como te menciono, si una fiscal de la Nación no respeta una resolución de una institución como la Junta Nacional de Justicia, que es un organismo autónomo e independiente, ¿cómo esperas de que el Congreso respete luego las resoluciones del Poder Judicial del Ejecutivo? Pero Delia Espinosa había sido elegida en buena lid, además. Sí, claro, la doctora Benavides también. Exactamente, de eso estamos hablando, de ese limbo, ¿no? De esa nebulosa en su momento para la determinación de quién lidera el Ministerio Público. Lo que pasa es que si eso sucede, cuando hay una interpretación que puede tener dos posiciones, quien de alguna manera puede aclararnos eso es el Tribunal Constitucional. ¿Cómo ha pasado ahora con la demanda del Ministerio Público con la policía, a ver quién es el titular de la investigación, y también con el tema de la ley de extinción de dominio, que ha aclarado el tema? Por ejemplo, en la ley de extinción de dominio, lo que le he dicho, los argumentos que tenía la Fiscalía es que a través de ellos el Perú había podido recaudar, ¿no?, bienes que le generen un mayor patrimonio al Estado. Y el Tribunal Constitucional ha sido claro, ustedes no tienen esa función de recaudar bienes. No son SUNAT, ¿no? Eso no, exactamente, ustedes no son SUNAT. Se están tomando atribuciones que no le corresponden. Y eso, de alguna manera, genera un daño a las personas y al ciudadano común. Entonces, ¿por qué no quiere Delia Espinosa que regrese Patricia Benavides como fiscal suprema? Yo creo que ahí, como lo he mencionado hace rato, hay un tema personal. ¿Hay un tema personal? Hay un tema personal ya. Yo no creo que solamente es que persigue el delito, como lo dice, porque hoy en día... sé que ha abierto una investigación nueva contra los miembros de la Junta, contra algunos abogados también que seguramente llevan una investigación contra la doctora Espinosa, y eso de alguna manera nos deja claro que no es perseguir el delito, ¿no? Perfecto. Sino que es perseguir a las personas que están cerca de la doctora Benavides. Perfecto. Doctor Juan Peña, muchísimas gracias por estar en el programa. Solamente déjame terminar con algo. Sí. Hoy día es el aniversario de la U. Y quiero Efectivamente. felicitar a todos los hinchas de la U y a esa institución 101 tan grande años, ¿no? por los 101 años. Que Efectivamente, sean muchos más. aniversario de Universitario de Deportes el día de hoy. Gracias por hacérnoslo recordar. Justamente fue fundado un 7 de agosto de 1924. Se funda Universitario de Deportes, uno de los clubes más populares del fútbol peruano. Pero yo soy de un equipo mejor, muchísimo mejor, del Cienciano del Cusco. Así es que nosotros sí somos campeones. Nosotros también. Pero ahí vamos a una discusión, algo bonito debate. Y nosotros vamos a campeonar la Sudamericana. Estamos en Altavoz, gracias por acompañarnos. Estuvimos con Juan Peña, abogado de la doctora Patricia Benavides. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Haremos una pausa y regresamos de inmediato. Y está en camino el doctor José Pimentel Santibáñez, con quien hablaremos luego. Haremos la pausa, ya regresamos. Ya volvemos.